casi 42 años que llevo aquí he visto prácticamente de todo, pero sí hay un siniestro que recuerdo de una forma especial y fue la intervención en Leganés a raíz de la inmolación de unos terroristas de Al-Qaeda que explosionaron un piso. Y por ser un siniestro atípico, un siniestro que hasta ese momento los bomberos de la Comunidad de Madrid no habíamos participado en algo parecido, un siniestro que se afrontó sin formación específica para ese tipo de formaciones, pues por eso le recuerdo más, porque además creo que el balance final fue que realizamos una intervención más que digna, bajo la dirección de alguien que para mí ha sido un referente y sigue siendo lo que era Ángel Porres. Los primeros momentos de la intervención las asumió el Cuerpo de Bomberos Leganés, que entonces era municipal, pues con una dotación, creo recordar que pequeña, 7 o 8 efectivos, y nosotros a medida que la cosa tomó envergadura, pues muy pronto desplazamos allí unos 65 efectivos en distintos camiones. Cuando nos llamaron para esa intervención, lo que pensábamos era pues que era simplemente un apoyo a Policía Nacional. No creíamos que íbamos a encontrar aquel dispositivo ya montado allí y mucho menos lo que en un futuro iba a ocurrir. Al llegar allí, lo primero que nos dijo Policía Nacional era que les teníamos que facilitar el corte de suministros. Ya tenían localizado dónde estaban los puntos de corte del edificio en cuestión, y lo que hicimos fue acompañar, o bueno, mejor dicho, fuimos acompañados por un agente y protegidos con escudos de los que utilizan la Policía Nacional, que ya aquello ya fue un poco sorpresivo para nosotros y fuera de lo habitual. Hicimos el corte de suministro y nos dijeron que nos mantuviésemos allí cerca y a la espera, porque en ese momento no tenían mayor trabajo para nosotros. Bueno, este tipo de siniestro fue un siniestro un poco especial, porque la verdad es que los bomberos no estamos acostumbrados a este tipo de explosiones, ¿no? Estamos acostumbrados pues a cuando nos llama pues alguna explosión de un escape de gas, alguna botella de camping y ese tipo de explosiones, pero vamos, esto de que nos avisaron en principio que amenaza de bomba, y fuimos allí y ya vimos que la explosión era pues debido a unos señores que estaban allí en un piso que se habían refugiado. Previamente ya la policía había desalojado a todos los ocupantes del edificio y solo quedaron los que estaban allí, que posteriormente hicieron detonar todo el explosivo que tenían acumulado allí en el piso, y hubo cinco personas fallecidas, entre ellas un policía nacional. Me tocaba de conductor en la primera, iba de mando Paco Gallego. Nos dan una salida en apoyo a Leganés para una amenaza de bomba en Parque Sur. Eso fue la primera información que a Paco y a mí nos llegó estando en la bomba, o sea, estando en el parque para salir. Entonces nosotros nos íbamos a dirigir hacia Parque Sur. ¿Qué nos sorprendió? Que justo cuando damos la clave 2 para salir, le dicen CECOP a Paco, nos dice la bomba, que el punto de encuentro con policía local era la Plaza de Toros de Leganés. Desde el Parque de Getafe a la Plaza de Toros de Leganés no está muy cerca, o sea, no es el itinerario adecuado para ir a Parque Sur, lo cual nos extrañó a los dos, pero bueno, hicimos caso lógicamente a la orden y allí nos esperó policía local, y fue cuando nos condujo, dando un rodeo que decíamos, todo el camino íbamos hablando Paco y yo, qué raro, qué rodeo más largo nos están dando. Y claro, era lógico porque no nos llevaban a Parque Sur, nos llevaban a la zona donde explotó la vivienda y donde se habían inmolado los terroristas. Y justo igual íbamos llegando cuando se oyó la explosión, todavía no habíamos llegado, pero estábamos muy cerca, muy cerca. Yo lo que recuerdo de aquel día sobre todo fue que cuando llegué allí
con Paco Gallego, que era el jefe de la dotación, de la primera, pues que tuvimos que entrar porque no sabíamos si podía haber gente o no dentro. Entonces estuvimos mirando por dentro, estaban todas las paredes reventadas, no había una de pie, pero ya Paco, cuando vio un poquito el tema, pues tuvimos que salir porque eso se podía caer más de lo que estaba. Bueno, pues esto fue un hecho que se produjo entre las 20 y las 21 horas de un 3 de abril del 2004, unos días después de los atentados del 11M. Ese día yo estaba como jefe supervisor de alerta. De hecho, estaba viendo la noticia por televisión en mi casa con mi mujer. Una noticia que los informativos daban como que unos yihadistas se habían hecho fuertes en un piso y bueno, pues nada más producirse la explosión, me sonó el teléfono y me activaron. Y en la llegada coincidí precisamente con Ángel Porres, que era el J1 de esa semana. Al verme me preguntó que por qué estaba allí, porque él lógicamente sabía que yo no estaba de guardia. Y bueno, le dije que era el alerta del día, que me habían activado y que me presentaba allí. Entonces me dijo que a partir de ese momento me convirtiera poco menos que en su sombra. Allí ya había un J3, que era Aurelio Fernández, y un J21, que era José Antonio Bernal. Bueno, el hecho de que yo, por indicación de Ángel Porres, me convirtiera en una especie de mano derecha, ¿no?, me hizo ver la intervención desde una perspectiva que si seguramente me hubiesen asignado un sector concreto no hubiera sido una perspectiva tan global. Y a partir de ahí, pues bueno, sin entrar en concreciones, que llevaría mucho tiempo la narración de esta intervención, pues por iniciativa precisamente del jefe de bomberos, que era Ángel Porres, se formó un gabinete de crisis, o mejor dicho, un centro de coordinación. Allí se improvisó, en el que había presencia de los responsables de la policía científica, de los TEDAS y de la jefatura de bomberos, en la que estaba Ángel Porres y bueno, yo siempre en un segundo plano, pero atento y a partir de ahí se empezó a coordinar la cosa. Nuestra presencia allí en principio se suponía que era para realizar labores de apuntalamiento, aseguramiento de elementos constructivos dañados por la explosión, desescombro muchísimo. Hubo un momento en que la policía científica quiso penetrar en la zona caliente, por así decirlo, en el medio de la cuestión, que era el piso de la primera planta donde se había producido la explosión. De hecho, había un agujero en el forjado de unos 4 o 5 metros de diámetro. Y para esa incursión nos pidieron compañía, para que nosotros le fuéramos diciendo dónde podían pisar, dónde no, si había algún elemento constructivo susceptible de derrumbe que nos pudiera pillar, y esa fue nuestra primera. Entonces Ángel Porres se metió con uno de ellos, yo con el otro, y hubo un momento en que concretamente el policía científica que acompañaba a Ángel Porres nos gritó diciendo que nos quedáramos quietos, que intentáramos salir otra vez al exterior pisando por los mismos sitios que habíamos pisado al entrar, y fue porque en la búsqueda de pruebas, que realmente era para lo que la policía científica entró allí, pues se tropezó con restos de explosivos, concretamente con restos de goma 2, y a partir de ese momento, claro, la intervención ya empezó a tomar otro cariz. Tomamos conciencia de que íbamos a trabajar en un escenario peligroso por la presencia de restos de explosivos, y a partir de ahí la intervención, ya digo, que tomó otro cariz. También pues luego ya hicimos labores de todo tipo, de apeo, de desescombrar, de buscar también, que nos dijo policía que todavía había explosivos por allí que no habían explotado, y nos dieron ahí una breve noción de cómo se cogía y tuvimos que desescombrar a mano.
centro de coordinación que se improvisó allí se decidió trabajar de noche. Es verdad que luego, por indicaciones de la juez que hizo acto de presencia, continuamos trabajando de noche, pero en cualquier caso, en las horas nocturnas todos los trabajos se hicieron en el exterior. Se fueron habilitando espacios, se expeditaron vías para sacar todo el escombro que había dentro, etcétera, etcétera. Y luego ya con las primeras luces del día empezamos a trabajar en interior. Ya por la noche vimos los primeros restos humanos y bueno, pues nuestra labor a partir de ese momento se recibió una formación in situ, tengo que decir, para todos los bomberos por parte de TEDAS. Nos enseñaron lo que era el ahumador, lo que era un detonador. Bien, cuando estuvimos allí, una de las intervenciones que más me chocaron fue ya a la noche ya cuando estaba todo, dijéramos, en penumbra, pues los TEDAS nos dijeron que había explosivos y que había que hacer un rastreo. Entonces el rastreo se trataba de que empezábamos por la parte de la fachada, porque toda la fachada se había volado completamente, y entonces nos dieron un curso rapidísimo, de 5 minutos yo creo, que como mucho de explosivos. Nos reunieron a los que estábamos allí en un corrillo, y la verdad fue curioso, ¿no? Porque nos explicaron un poquito qué era el material que usaban ellos, los cables, como si los encontrábamos todos juntos, encontrábamos separado, la peligrosidad que tenía, eso si detonaba. Por eso nos decían que a la hora de empezar a desescombrar no podíamos usar ni picos, ni palas, ni nada que fuese de metal. Por lo tanto nos pusieron en fila frente a la fachada y ahí de rodillas empezamos a desescombrar hasta llegar a la fachada. Y fue curioso porque el que encontraba algo se quedaba parado, levantaba la mano y todos los compañeros iban para atrás, 4 o 5 pasos para atrás. Tú te quedas ahí como un perrillo marcando la presa. Venía el TEDAS y te decía, a ver, ¿qué has encontrado? Pues mira, tal. Lo echaba en una bolsa si le interesaba, las evidencias que le interesaban, y luego volvían los compañeros y seguíamos hasta, pues ahí nos tiramos bastante tiempo por la noche hasta acabar a llegar a la fachada, y esa fue una de las primeras intervenciones. Fueron tantos momentos. Fue una intervención muy difícil y muy instructiva a la vez, ¿no? Fue muy diferente. Quizá por quedarme con alguno, yo creo que me quedaría con el curso express de explosivos a las 4 de la mañana que nos dieron, inesperado, que nadie esperaba eso, con unos materiales que desconoces, a los que tienes miedo, quizá miedo no, respeto, mucho respeto, pues no sabes qué puedes esperar de ellos ni cómo tratarlos. Y encima, junto con Javi Sánchez, entramos los dos, los primeros, a recoger, a sacar, a señalar, sería la palabra exacta, señalar los explosivos que los TEDAS luego entraban y sacaban de la zona de escombros. Y fue un momento de mucha tensión, como digo yo, de ser nervioso. Y a partir de ahí, de forma muy organizada y siempre controlados por especialistas, ¿no? Como eran los TEDAS, pues empezaron a hacer todas las labores propias nuestras, que fueron muchas, desde desescombro, expeditar vías para la extracción del escombro de dentro a afuera, instalación de contenedores, corte de suministros. Estuvo durante mucho tiempo cayendo agua hasta que averiguamos que era un depósito que había en la zona alta del edificio. Achique de piscinas por la petición de pericia científica. De hecho, en la grande es donde aparecieron los restos más numerosos y también los de más tamaño. Y bueno, pues creo recordar que estuvimos allí como 3 o 4 días. Cuando te dicen al inicio de la mañana que en la zona cero estéis lo menos posibles por lo que pueda pasar, pues bueno, eso es un antes y un después en tus intervenciones en bomberos, ¿no? Consejo que puedo dar para futuro es que el trabajo que se hizo en el desescombro del atentado de Leganés fue trabajar, en mi opinión, más horas de lo que se debería continuamente, ¿no? Más relevos pues serían interesantes, porque al final pierdes un poco la noción de que estás trabajando
entre desescombros con bombas. Y bueno, como última anécdota que tuve fue con mi compañero David, llamado Ratón, entre los compañeros, que descubrimos en una primera planta pues, una bolsa que la policía científica no había encontrado, y bueno, en cuestión de segundos nos vimos abriendo una bolsa, la cual en su interior pues no sabíamos qué podía tener, y se nos pasó por nuestras cabezas muchas cosas, ¿no? Ese compañerismo que hemos tenido durante tantos años, pues para mí me ha unido mucho con él. Y luego tengo un recuerdo que me impresionó mucho, que fue en esa misma zona donde empezamos a recoger los escombros y tal, haciendo una inspección había una puerta de garaje como a 30 metros de la fachada del edificio, y recuerdo nítidamente un radiador empotrado en la puerta de ese garaje, que estaba como a 30 metros, como si fuera un cuchillo.